que en este caso esta presentación nace o surge a partir de un interrogante y de una experiencia. El interrogante, en realidad, fue una pregunta que se me hizo acá en el coloquio binacional, en el anterior, en el año 2020, perdón, el año 2022, que básicamente era si en Bolivia gobiernan los sindicatos. Y la experiencia es justamente mi estadía en julio de este año en el trópico de Cochabamba, donde pude entrevistar a líderes del sindicalismo campesino, puntualmente del sindicalismo cocalero. Entonces, en esta presentación, lo que voy a intentar hacer es intentar ensayar una respuesta a esa pregunta, a partir de la experiencia en el trópico de Cochabamba. Y creo necesario, primero, hacer una breve y sintética mención al proceso histórico de sindicalización campesina en el país, que el inicio de la sindicalización en el ámbito rural boliviano hay que marcarlo por lo menos en los años 30, porque es la derrota de Bolivia en la guerra del Chaco con Paraguay, ayudó a construir un escenario político y social marcado por la interpelación a estructuras de poder fundamentalmente hacendatales. Y el resultado fue la politización en las ciudades y en el campo, y puntualmente en el área rural. La consecuencia será el surgimiento de sindicatos agrarios, que en 1936 fue el primer, en 1936 nace el primer sindicato mediante gestiones de colonos y profesores en la localidad de Ucureña, que se constituyó en ese año lo que se denominó el Sindicato Agrario de Guasacalle y después era el de Ana Rancho, siendo el primer sindicato indígena campesino. Y luego tomó el nombre de Sindicato de Colonos del Valle de Clisa, con sede en Ucureña. Muy cercano en el tiempo, nacerá, y lo conecto con la exposición de Verónica de recién, el Sindicato de Vacas. Tal, Eh, ¿cómo le va? Muy bien. Franz Popó describe el proceso de sindicalización rural campesina como un factor determinante de los sucesos políticos de Bolivia a partir de la década de los 70. Y es el Pacto Militar Campesino de 1966, gestado por la dictadura durante la dictadura de René Barrientos y fundado en el interés campesino por prolongar los beneficios de la Revolución Nacionalista, la que permitió un periodo de gobernabilidad sobre la base de la alianza entre la burguesía nacionalista y el movimiento campesino, por una parte, y la violencia represiva ejecutada sobre el movimiento minero, por otra. Y durante el gobierno de Hugo Banzer, en los años 70, creció el catarismo, movimiento político, sindical y cultural, que en realidad había surgido unos años antes, pero en esos años va a cobrar mayor relevancia. Su origen estuvo vinculado a la formación de una nueva generación de líderes aymaras que, migrados del campo a la ciudad, alcanzaron formación universitaria y se imbuyeron en las ideas de la Revolución India de Fausto Reinaga y propusieron un sindicalismo independiente del poder gubernamental de turno. Y en este marco fueron multiplicándose las organizaciones de jóvenes quechua y aymaras que asumieron las reivindicaciones del legendario Tupac Katari como vanguardia de la liberación india. Y poco después comenzaron a distinguirse tendencias al interior del catarismo. Por un lado, el indianista, que postuló al indio como sujeto revolucionario, y por otro lado, la sindicalista, que propone al campesino como vanguardia de la revolución en Bolivia. Y en 1978, esas dos tendencias se constituyeron en partidos políticos decididos a participar de las elecciones presidenciales de 1979. Por un lado, el
el indianista Movimiento Indio Tupac Katari, conducido por Lima, y por otro, el movimiento revolucionario Tupac Katari, de raigambre marxista y vinculado al sindicalismo obrero, fundado por Genaro Flores. Y simultáneamente, el catarismo de esa época obró de manera exitosa en la unificación del sindicalismo campesino a través de la creación de la CSUB-CB, que es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Eh, el tópico de Cochabamba, que ustedes pueden, para los que no lo tienen en mente y así lo pueden ubicar en el mapa, es un territorio habitado desde tiempos precolombinos, primero por yuracaré, yuquis, chimanes, mojeños, y luego, como parte del proceso de colonización iniciado hacia mediados del siglo XX, comenzó un proceso de transformación de este espacio debido al asentamiento de población de origen, fundamentalmente de origen quechua, proveniente del altiplano boliviano. Posteriormente, en los años 70 y 80, numerosas familias de mineros fueron relocalizados en esta región frente al declive de la mina potosina para que se dediquen fundamentalmente a la producción de la hoja de coca. En este contexto, la provincia del Chapare se convirtió en foco del sindicalismo campesino, constituido alrededor de la defensa de la plantación de coca. Y en relación a la organización sindical en esta región, bueno, a la cabeza se encuentra la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, integrada por, como pueden ver ahí, por la Federación de Yungas del Chapare, la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba, la Federación de Centrales Unidas, la de Colonizadores de Chimoré. La quinta es la Federación Sindical de Colonizadores de Carrasco Tropical y la Federación Agraria Mamore Bulo Bulo. Ahora, por cuestiones de tiempo, no voy a explayarme mucho más, pero sí decir que esta organización sindical tiene en esta región tiene un desarrollo histórico relativamente reciente. Entre los años 60 y los años 90 es como queda estructurado esta organización sindical. Y sobre la unión de las 6 federaciones en la coordinadora, un dirigente sindical con el que tuve la posibilidad de conversar en mi estadía en Chimoré puntualmente, argumenta que la unión de esas federaciones recién se produjo a mediados de los años 80 por la necesidad de organizarse para contrarrestar la erradicación de sus chacos y por su subsistencia. Y en ese sentido, uno podría marcar 2 momentos claves en la articulación del movimiento sindical cocalero. Por un lado, ese primer momento sucede con el inicio del Plan Trienal de 1986, sustentado en la erradicación del cultivo de coca, los programas para su sustitución y la militarización de la zona del Chapare, y la ley 1008 de 1988, que dividió la zona de cultivos de coca en legales, es decir, aquellas para uso tradicional, y las ilegales, que eran aquellas destinadas a la producción de cocaína. Y esto desencadenó un conflicto violento con los campesinos cocaleros que derivó en lo que se conoce como la masacre de Villa Tunari. Puntualmente, la ley 1008 establece el límite de 12.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca para satisfacción de la demanda nacional, es decir, para consumo, lo que la ley denomina consumo tradicional. Y toda producción que exceda ese monto, según la ley, era destinada a la producción de cocaína y por lo tanto era ilegal. La zona del Chapare, según esta ley, es una zona denominada en transición y por lo tanto sujeta a la reducción y erradicación de la producción excedentaria de coca. Y por su misma condición de ser zona de transición, ha recibido financiamiento para proyectos de
lo que se conoce como desarrollo alternativo. Y la erradicación forzosa en el Chapare ha sido muchas veces violenta y es señalada como traumática para muchas de las personas con las que pude conversar y entrevistar. Y según ellos, esta violencia fue la motivación fundamental para resistir las políticas erradicatorias de los gobiernos a partir de los años 80. Y por lo que se denomina la guerra de la coca, adquirieron poder los sindicalistas cocaleros. Y 1994 será un punto de inflexión, porque los cocaleros organizaron una marcha histórica desde el Chapare hasta la ciudad de La Paz para protestar por la erradicación forzosa de la hoja de coca. Y esa marcha fue conocida como la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía, y fue un hito en la organización cocalera. Y es en el transcurso de esa marcha donde nace la idea de crear un instrumento político. O sea, este momento que se refiere fundamentalmente al perfil político electoral que asumió el movimiento sindical a partir de la creación, primero de la Asamblea para la Soberanía de los Pueblos en 1995, que usando las siglas de la Izquierda Unida ganó unos cuantos puestos concejales y 11 municipalidades, incluyendo todas las de El Chapare. Y después, como movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, se posicionó como fuerza política nacional con 4 diputados nacionales, entre ellos Evo Morales, hasta que en el 2006 se convirtió en el nuevo partido de gobierno. Entonces, esta región es uno de los bastiones más combativos de Bolivia y pilar fundamental del proceso que llevó Evo Morales a la presidencia del país entre el 2006 y el 2019. Voy a focalizarme puntualmente en Chimoré. La Federación de Chimoré está conformada por 105 sindicatos que se reúnen todos ellos en 15 centrales sindicales. Eh, Chimoré está organizado socialmente en torno a los sindicatos, donde todos los dueños de tierras en Chimoré tienen la obligación de estar afiliados al sindicato de su zona. Es decir, la afiliación al sindicato es directa y no se puede obtener tierras sin la aprobación del sindicato. Los sindicatos tienen gran legitimidad en el ámbito local, lo cual permite que jueguen un papel destacado en la política municipal. Siguiendo Obando, los sindicatos asumen indirectamente, y a veces no tanto, la conducción del gobierno municipal. En tanto son ellos quienes son los sindicatos los que eligen a los alcaldes municipales y luego van a elecciones y votan por ellos. Y además los sindicatos son fundamentales para el quehacer del municipio, ya que su accionar alcanza desde la distribución, la gestión y uso del suelo, pasando también por educación y salud. Y puntualmente el artículo 16 del Estatuto del municipio de Chimoré dice que la Federación de Comunidades Interculturales es la organización de máxima representación e integración de la ciudadanía del municipio y es la que ejerce el control social. Entonces, uno podría pensar que en muchos momentos hay poca o nula independencia del funcionamiento del municipio respecto a las decisiones que toma el sindicato. Y eso plantea algunos interrogantes y desafíos, como por ejemplo, si es la dirigencia de los sindicatos cocaleros quienes toman las decisiones que afectan al municipio, cuáles son las consecuencias para toda aquella población que no pertenezca al sindicato. Y bueno, justamente los afiliados a los sindicatos, que son la base del movimiento cocalero, participan en la mayoría o en casi todas las actividades que se deciden en conjunto, que van desde marchas, bloqueos, hasta la construcción de obras comunales. Pero esta participación también puede resultar coercitiva, ya que si no se participa en alguna de esas actividades, se aplican castigos que van desde el cobro de multas hasta la pérdida de tierras. Es decir, el sindicato tiene el poder de expropiar tierras de todos aquellos afiliados que no participen de las actividades.
García Linera dice que desde el 52, desde 1952, hay en Bolivia un nuevo concepto de democracia, entendida como intervención en los asuntos del Estado a través de los sindicatos, con lo que los sujetos políticos legítimos se han de construir a partir de ahora de manera corporativa. Según García Lineras, a partir de entonces, a partir del 52, el sindicato asume la forma de ciudadanía legítima. Es decir, ser ciudadano es al mismo tiempo ser miembro de un sindicato. Andrés Checa, que es un dirigente del MAS y que fue parte del gobierno municipal de Villa Tunari, dice que el gobierno, él lo define así, que el gobierno no es una estructura política, sino que es una estructura sindical con ideología. Y Evo Morales con frecuencia describe a su administración como un gobierno de los movimientos sociales. Y él mismo, mientras era presidente de Bolivia, era el dirigente máximo de de la coordinadora, es decir, la que aglutina las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Y a nivel local, en el trópico de Cochabamba, se repite la misma dinámica en la que las autoridades municipales son al mismo tiempo dirigentes de los sindicatos cocaleros o bien de alguna central o alguna federación. Entonces, ante la pregunta de si en Bolivia gobiernan los sindicatos, uno podría decir que la particularidad de estos gobiernos es que son justamente liderados por dirigentes que gozan de una amplia trayectoria dentro del sindicalismo y dentro del movimiento cocalero, cuestión que torna borrosa y difusa las fronteras y las distinciones entre el sindicato y el municipio. Bueno, creo que me he excedido de tiempo, así que cierro acá.